Ingeniería Química de la Universidad del Biobío en Chile y pertenezco al grupo, el laboratorio de procesos térmicos y catalíticos de dicha universidad, y en este caso estoy representando a uno de los nodos de la red llamada Revivir, que es la red iberoamericana de tecnologías de biomasa y bioenergía rural financiada por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, programa CITED, sobre el cual podrán conocer más si visitan nuestras páginas web que están acá en la primera diapositiva, la cual también va a ser compartida después de este seminario con todos los asistentes y aquellas personas que estén interesadas en conocer lo que nosotros estamos haciendo al interior de nuestra red. Bueno, reitero la bienvenida y vamos a dar curso al inicio de la charla. La charla tiene como título Nanopartículas de níquel y cobalto soportadas en aerogeles derivados de biomasa para la limpieza de gases de gasificación. Gasificación es una palabra grande cuando uno piensa en temas de bioenergía. Sabemos que es un proceso muy tradicional. Y antes de comenzar la charla, simplemente quiero hacer una acotación, y es que la charla no va de gasificación, sino de una de las digamos, dificultades asociadas a este proceso y que nosotros hemos querido abordar desde nuestro conocimiento en el grupo de investigación para tratar de aportar una solución y tratar de ayudar a que esta tecnología se implemente en el mercado. Este es un trabajo que ha sido colaborativo entre nuestro grupo en la Universidad del Biobío, el Laboratorio de Carbones y Catálisis de la Universidad de Concepción y la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción. Formó parte de este estudio de un proyecto internacional financiado por la ANIT, que es la Asociación Nacional de Investigación en Chile, y el Ministerio de Ciencia de Alemania, donde nuestra contraparte fue un instituto Fraunhofer de dicha, o sea, asociado a dicho ministerio. En la agenda de hoy vamos a ver una muy breve introducción sobre la gasificación y específicamente qué pequeña parte de este proceso nosotros abordamos con esta investigación, y posteriormente tenemos las tres secciones fundamentales. Una en la que tiene que ver con cómo nosotros preparamos nuestros materiales y las características sui generis de estos materiales que derivan de celulosa, y los vamos a aplicar a altas temperaturas con el objetivo de que tengan una función catalítica, que es algo que nosotros consideramos muy interesante y atractivo. Después tenemos dos etapas que, si uno analiza la literatura, por lo general aparecen separadas, porque los grupos se especializan o en desarrollo de estudios catalíticos fundamentales o en catálisis aplicada. Nosotros acá intentamos hacer un pequeño aporte haciendo estudios utilizando gases modelo. Vamos a explicar un poco más adelante qué significan gases modelo, y posteriormente la aplicación de nuestros materiales con gases reales obtenidos a una escala de laboratorio también. Y finalmente emitiremos algunas conclusiones sobre los resultados que obtuvimos, pero también sobre los desafíos que tiene desarrollar este tipo de estudios sobre los procesos de gasificación. La gasificación, en muy simples palabras, es la conversión por oxidación parcial a temperaturas elevadas de una alimentación que contiene preponderantemente, si hablamos de la biomasa, carbono. También puede contener azufre, puede contener otros elementos que son combustibles, pero si estamos hablando de biomasa, fundamentalmente la gasificación se encarga de convertir la fracción carbonosa en una corriente gaseosa. Esa corriente gaseosa en la literatura se maneja con diferentes nombres. Uno la puede encontrar en inglés como producer gas o gas pobre, uno la puede encontrar también como gas de síntesis, y esas clasificaciones dependen de la composición del gas y de algunas propiedades de él, como por ejemplo su poder calórico. La gasificación no es un proceso nuevo, es un proceso que podríamos marcar su inicio en el año 1659 y ha venido evolucionando. Y si uno analiza la línea de tiempo de la gasificación, la forma en que ha evolucionado se relaciona mucho con cómo se comporta el mercado energético. En la medida que hemos tenido más o menos crisis energética, la gasificación aparece como una solución alternativa. Esto impone un desafío, significa que no ha sido una tecnología capaz de establecerse con ventajas sobre otras comparativas en el mercado. Y podríamos enmarcar la fecha del año 2001 en el momento en que comienza a hacerse de manera más masiva y más intensiva el estudio de sistemas para producción de energía renovable basados en la gasificación.
De hecho, si uno visita la página de la Agencia Internacional de Energía, puede encontrar que en la actualidad hay 80 proyectos operativos en Europa y la mayoría de estos proyectos están basados en el uso de la gasificación a pequeña o mediana escala para el aprovechamiento local de residuos. Ahora bien, ¿qué desafíos tiene estudiar la gasificación y hacerlo con estos, o aplicar la gasificación y hacerlo en estos tipos de sistemas a pequeña escala? Básicamente que los sistemas de gasificación no usan el gas directamente, sino que necesitan de otros sistemas adicionales para limpiar ese gas. ¿Qué significa? Eliminar del gas ciertas impurezas, por llamarlo con un nombre general, que entre los aspectos más característicos que tiene es la presencia de compuestos aromáticos de múltiples anillos, que se conocen como alquitranes. También puede contener amoníaco en muy pequeñas cantidades, pero que también es un gas que puede provocar problemas en sistemas de combustión posteriores, por ejemplo, y algunos álcalis que podrían provenir de la propia ceniza de la biomasa que se esté tratando. Ahora, la eliminación de esos compuestos se puede hacer por diferentes vías, por vía física, por vía química. En nuestro caso, nosotros apoyamos o apostamos por seguir la ruta catalítica. ¿Por qué? Porque primeramente nos concentramos en una de las fracciones de estos compuestos contaminantes, que era la fracción que se conoce como los alquitranes, en inglés TARS, y como ustedes pueden ver acá, hay una composición típica de estos alquitranes, de la cual uno podría rescatar algunos elementos que se enlazan con la literatura, sobre todo para las personas que quieran trabajar esta área, que la hayan trabajado o que tengan estudiantes de doctorado o de pregrado incluso que se estén interesando en hacerlo a nivel analítico. ¿Por qué razón? Porque si uno mira la mayoría de los alquitranes o en una de las fracciones más importantes son determinados compuestos característicos. Por ejemplo, el benceno, el tolueno, algunos otros aromáticos de un solo anillo y el naftaleno. Es por ello que cuando nos remitimos a la literatura, cuando se habla de gases modelos de gasificación para el estudio de la limpieza de la eliminación de alquitranes, la mayoría de los papers que uno se encuentra trabajan con estos tres compuestos. En algunos casos mezclados o en algunos casos con compuestos independientes. Dicho esto, la idea de trabajar con un sistema que fuera catalítico tiene ciertas ventajas, que puede tener alta remoción en la eliminación de estos alquitranes. ¿Por qué? Porque si los catalizadores están diseñados de manera inteligente, podrían disminuir las energías de absorción de estos compuestos, incrementar su disociación en moléculas más pequeñas, en lo cual podría conllevar al incremento del poder calorífico del gas por la contribución del reformado de los propios alquitranes. Es decir, un compuesto que por lo general se atasca, que por lo general provoca problemas en las partes móviles de los equipos o provoca problemas en la superficie de intercambio de calor, nosotros lo podríamos fraccionar y tomar ventaja de su propio contenido de carbono e hidrógeno para comprometerlo en la producción del gas final que tenemos en la gasificación. Después tenemos que reducir la contaminación en referencia a los sistemas que usan lavados tradicionales. No, hay sistemas de lavado más avanzados que ocupan líquidos orgánicos, recirculables y demás, pero los sistemas tradicionales que ocupan agua, sabemos que si esa agua le incorporamos compuestos orgánicos, después vamos a tener que llevar a un sistema de tratamiento adicional. Eso incrementa los costos, complejiza el uso del gas de gasificación, lo cual es un problema también muy importante, porque si estamos apostando por aplicaciones a pequeña escala en regiones rurales, no podemos pensar en sistemas muy sofisticados, sino tenemos que pensar en sistemas compactos, flexibles y altamente eficientes. De ahí que los catalizadores sean una opción viable para este caso. Ahora, serían una opción viable siempre y cuando podamos vencer algunas de las desventajas que tiene, que es su alto costo, en algunos casos su baja selectividad para descomponer compuestos que se consideran impurezas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podrían descomponer el metano, podrían descomponer otras moléculas que aportan al gas de gasificación, y en lugar de tener una ventaja, podríamos tener una desventaja a partir del uso de estos catalizadores. Y finalmente, un aspecto que no es menor, que es que el catalizador sea selectivo y activo durante todo un periodo de tiempo que sea razonable. ¿Por qué razón? Porque uno de los problemas fundamentales que tienen los catalizadores que se ocupan para craquear estas moléculas es que se desactivan, pierden su capacidad de catalizar, porque sobre ellos se deposita carboncillo. Ese carboncillo
tapa los que son los sitios activos y por tanto la molécula no puede acceder al sitio activo del catalizador y deja de cumplir su función. Entonces, ese es uno de los aspectos que también tenemos que abordar cuando diseñemos catalizadores para este tipo de problemas. Entonces, resumiendo, el desafío que tuvo este estudio fue diseñar catalizadores basados en nanoestructuras derivadas de la biomasa que fueran termoresistentes y que tuvieran actividad para el reformado de estos alquitranes y que fueran estables también en el tiempo. ¿Qué se nos ocurrió? Bueno, esto tengo que decirlo, fue circunstancial. En un momento determinado se comenzó un estudio al interior de la Unidad de Desarrollo Tecnológico para desarrollar microfibras de celulosa y buscar aplicaciones a dichas microfibras de celulosa. Esto se hacía por un proceso mecánico, se lograba una muy buena fibrilización, sin embargo, se obtenía un gel entre 2 y 3% de sólido. Por tanto, habían varias límites que vencer hasta convertir esa celulosa en un soporte de catalizador, lo cual científicamente era atractivo. ¿Por qué razón? Porque de la literatura sabíamos que si lo hacíamos de manera inteligente, podíamos llegar a una estructura carbonosa que fuera flexible, que pudiéramos manejar su tamaño de poro, que pudiéramos manejar su área superficial e incluso su resistencia térmica. Y de ahí que decidimos, bueno, vamos a partir y a trabajar con la celulosa, que también proviene de la biomasa y que nos ofrece todas estas ventajas si lo hacemos en forma de aerogel. Este carbón que derivaríamos del aerogel de la biomasa, ¿qué tendría? Una alta capacidad para absorber no solo los alquitranes, sino el amoníaco, que es algo que vamos a dejar fuera de la charla hoy. Lo pueden ver en los papers que recomendamos durante las diapositivas por cuestiones de tiempo, pero también era activo para descomponer y eliminar el amoníaco. Podíamos controlar sus propiedades químico-morfológicas y finalmente lograr una termoresistencia, que fue un desafío, sinceramente tengo que decirlo. Ahora, el último aspecto del proyecto que era más desafiante. La idea, como nos asociamos con un instituto en Alemania, teníamos un contacto con una de las plantas de gasificación más conocidas, que es la planta de gasificación que se encuentra instalada en Gössing, en Austria. Y la idea era tomar de esta planta una corriente y inyectarla o alimentarla a lo que sería nuestro reactor catalítico para hacerlo en condiciones de gases puramente reales. Y esta sería la segunda parte, como lo había mencionado, después de los gases modelo que íbamos a hacer en el estudio, lo cual no se logró por razones de la propia planta en Gössing, que estuvo detenida por problemas de financiamiento, y tuvimos que generar y diseñar nuestra propia planta de gasificación a una menor escala para poder probar este concepto. Ahora, ¿cómo preparamos nosotros los materiales? Partimos de un gel de celulosa. Este gel de celulosa lo tuvimos que secar con liofilización siguiendo un procedimiento que estaba reportado en la literatura por un grupo de la Universidad de Maine, que lo que hace, el procedimiento lo que hace es lograr un ensamblaje de las diferentes fibras haciendo un enfriamiento, o sea, o haciendo un secado por liofilización. ¿Por qué razón? Porque si uno lo hace un secado tradicional, la propia evaporación de las gotas de agua provocaría la ruptura de la fibra y perdería esa característica fibrilar, la celulosa. Y eso era un problema que teníamos. Después, estas fibras que nosotros lo teníamos, como ustedes pueden ver acá, esto es una foto real, era como decir, como un algodón, así para que lo puedan imaginar. Nosotros la conformamos en forma de pellets y estos pellets los carbonizamos a diferentes condiciones hasta llegar a una condición que para nosotros fue la óptima por varias razones. Fundamentalmente por la alta superficie que teníamos sin tener que llegar a hacer un proceso de activación de este carbón, lo cual es una superficie notablemente alta si uno lo quiere ocupar para aplicaciones catalíticas. Era un carbón mesoporoso con muy baja densidad másica, lo cual es característico de los aerogeles, por eso se conoce como aerogeles, y una alta resistencia térmica que logramos por impregnación del carbón con una solución de sulfato de amonio. Esta investigación nosotros la reportamos en un paper que publicamos donde explicamos por qué razón la resistencia térmica del material se eleva tanto y de hecho sus características estructurales con respecto a un carbón sin hacer esta impregnación cambian. Y básicamente es porque logramos con la impregnación a una concentración específica de esta sal dirigir el camino de carbonización de la celulosa hasta una estructura que tuviera más entrelazada, que se verificaran más las reacciones de crosslinking y evitando así también la formación del levoglucosano, que es lo que nos lleva a estructuras más desordenadas del carbón. Y esta fue una primera etapa
del proceso. Posteriormente, teniendo este carbón que tenía las características adecuadas para ocuparse como soporte catalítico, lo que hicimos fue un procedimiento para incorporar en él nanopartículas de metal. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué níquel y cobalto? Bueno, sabíamos que eran metales que tenían actividad para romper enlaces carbono-carbono, sabíamos que eran metales que se habían ocupado anteriormente en procesos de reformado, y por esa razón nosotros lo ocupamos como base para este estudio. La forma en que lo incorporamos fue por un procedimiento de humedad incipiente, se conoce, que es básicamente una impregnación a una concentración dada de la sal para llegar al contenido de metal que nosotros perseguíamos. En este caso era un 5% de peso en metal sobre el soporte. Posteriormente llegamos a un secado en aire a 105 grados Celsius y finalmente una reducción de hidrógeno. El objetivo de la reducción era tener estos metales con un número de valencia cero. ¿Por qué razón? Porque esa es la forma en que son más activos para las reacciones que nosotros perseguíamos. Si teníamos óxidos metálicos, eso iba a ir en contra de la actividad catalítica de él para romper los alquitranes, las moléculas de alquitranes, los enlaces que en esta molécula que deberíamos romper durante el proceso de reformado e incluso de craqueo, y por tanto teníamos que tenerlo como especie metálica, grado valencia cero, y para eso hacemos un proceso de reducción en hidrógeno. Bueno, previo al proceso de reducción se hace un estudio para definir la temperatura, la velocidad de calentamiento, porque estos son parámetros que conllevan a controlar el tamaño y la distribución de las partículas que queremos. ¿Por qué razón? Porque cuando uno genera un catalizador o produce un catalizador, lo que quiere es que estén las partículas lo más dispersas posible en la superficie del catalizador, ¿cierto? Y esto, como uno lo puede controlar, es controlando varios parámetros durante la síntesis que pueden ser desde la concentración de la sal que ocupamos en la primera etapa, pasando por el secado hasta llegando a las condiciones de reducción en corriente de hidrógeno. Así llegamos a los materiales que teníamos. Debo decir acá que los ocupamos en dos, digamos, presentaciones diferentes. Una de ellas era en forma de polvo y la otra en forma de pellets. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros el estudio lo escalamos a mayor tamaño de reactor, si ocupábamos un lecho en polvo, para lograr tener el mismo tiempo de residencia de los gases en el reactor, se generaba mucha pérdida de carga y por tanto tuvimos que llegar a hacer el conformado en forma de pellets, lo cual introdujo un desafío adicional, que era ver si en el pellet las partículas metálicas se depositaban de la misma manera o se distribuían de manera uniforme, al igual que lo logramos hacer en el polvo. Ahora, ¿qué características tenían las nanofibras de las que partimos? Bueno, que era básicamente celulosa y que tenían restos de metales. ¿Por qué? Porque proviene de una pulpa Kraft blanqueada. O sea, nosotros recuperamos una de las corrientes típicas de los procesos de celulosa. Después, cuando caracterizamos el carbón, bueno, tenía estas características que le había mencionado, una muy alta superficie específica. Acá vean que hay un aspecto muy interesante. Cuando nosotros no ocupamos aditivos, el carbón tiene más superficie específica y podría ser atractivo desde el punto de vista textural esta característica. Sin embargo, su resistencia térmica no permitía ocuparlo en las condiciones de reacción de la gasificación y lo vamos a ver un poco más adelante. Si tomamos isotermas de fisisorción en nitrógeno para verificar bueno, esta área superficial, la distribución de tamaño de poros, y como pueden apreciar, nosotros encontramos acá que habían poros defectuosos, poros tipo cuello de botella, por lo cual el lazo de histéresis que uno esperaría que se cerrara en materiales mesoporosos, no vimos ese cierre del lazo de histéresis. Quiero recalcar acá que esta es un isoterma que repetimos en múltiples ocasiones y encontramos el mismo defecto y bueno, en la literatura estaba ya reportado que se debía a ese tipo de problema. Bueno, acá un resumen de las propiedades que obtuvimos. Un aspecto muy interesante acá es el rendimiento carbón. El rendimiento teórico de una celulosa típica podría ser 44%. Nosotros llegamos a un 28%, que es el doble de lo que podíamos obtener si no ocupábamos el aditivo durante la carbonización. Por tanto, cumplimos nuestro objetivo de tener un material que fuera térmicamente estable, incrementamos el rendimiento en carbón, lo cual también tiene un beneficio económico indirecto, y llegamos a tener propiedades morfológicas y texturales apropiadas para ocupar este carbón como soporte de catalizador. Una vez que incorporamos las partículas e hicimos la reducción, verificamos que el metal estuviera como fase reducida, y eso como lo hicimos tomando difracción de rayos X de los diferentes catalizadores. Acá lo que se muestra en la parte inferior
son las señales típicas de la base de datos para identificar cuáles serían las reflexiones que hay acá. Y estas reflexiones coincidieron con especies de níquel y cobalto en fase metálica con estructura cúbica centrada en las caras. Por tanto, esto nos permitió verificar que el proceso de reducción se desarrolló de la manera que nosotros lo habíamos previsto para obtener los metales en su fase de valencia cero en la superficie y por tanto podrían ser activos para descomponer los alquitranes. Debemos decir que, bueno, también estimamos los tamaños de cristal por la ecuación de Scherrer. Los tamaños de cristal fueron diferentes en los diferentes metales, lo cual la diferencia tampoco fue, digamos, tan notable como para uno decir que podría haber elementos que interfirieran en los ensayos de actividad que pudieran ser debidos a sensibilidad estructural de los catalizadores. Así que nosotros desechamos ese aspecto para comparar la actividad. Acá hay un ensayo, el ensayo que hicimos de actividad. Este ensayo nosotros lo hicimos en termobalanza, seguimos las señales a la salida con un espectrómetro de masa, pero para hacer los ensayos, y es un aspecto bien característico e interesante, lo hicimos en una bombona de gas donde teníamos una mezcla que asemejara a un gas de gasificación. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tomamos este ensayo en las condiciones de temperatura que va a trabajar nuestro catalizador y teníamos una pérdida de peso importante, podríamos inferir que el catalizador no iba a ser estable en las condiciones de reacción. Y por eso hicimos el ensayo en este tipo de gas. Como pueden apreciar, las pérdidas de peso fueron inferiores al 3%. Esto a los primeros instantes de la reacción, lo cual le pudimos atribuir a la pérdida de peso reflejada por la humedad que podría tener estos materiales, y de hecho fue coincidente con el ion masa carga número 18 que se corresponde con el agua. Es por ello que esta primera pérdida de peso nosotros la atribuimos solo al secado del material, y posteriormente, como ustedes pueden apreciar, el material se mantuvo de forma estable durante todo el tiempo hasta los 800 grados Celsius que hicimos el ensayo. Entonces, verificamos que los catalizadores eran estables térmicamente a las condiciones de reacción. Y finalmente, otro aspecto que verificamos era que el metal se hubiera dispersado en la superficie del catalizador. Acá ustedes pueden ver los diámetros primeramente, la distribución que tiene es uniforme. Lo que ustedes ven más oscuro son las partículas metálicas y la parte más clara es el soporte, que es el carbón. Como ustedes pueden apreciar, son partículas con bordes bien definidos, lo cual en muchos casos se atribuye incluso indirectamente a que están en forma metálica. Los tamaños de partículas fueron medidos por el conteo de alrededor de 300 a 400 partículas en cada una de las micrografías que se tomaron, que fueron varias además, y en este caso fueron mucho más cercanos. Esta es una medida que para nosotros tiene más validez que la ecuación de Scherrer. Todos los que conocen el tema saben que la ecuación de Scherrer tiene limitaciones para estimar los tamaños de partículas, y por tanto nosotros acá tuvimos una medida de que teníamos un material térmicamente estable, bien distribuido en la superficie del catalizador, con tamaños de partículas similares y en fase metálica. Por tanto, estábamos listos para pasar a la siguiente etapa, que era evaluar su capacidad para remover alquitranes en gases modelos. Y esto lo hicimos visitando nuestra contraparte, que en la Universidad, el Instituto UMSICH de Frankfurt, en Alemania, uno de nuestros estudiantes de tesis, Benjamín Arteaga, quiero darle todo el crédito por este experimento, hizo la visita en dicho instituto y desarrolló el estudio con gases modelos. Los gases modelos tenían una composición igual, similar a gases de gasificación, y se incorporaba la presencia de benceno y naftaleno, que como ustedes pudieron apreciar en las primeras diapositivas, son de los compuestos de mayor relevancia en el contenido de los alquitranes que provienen de gasificación de biomasa. En este punto, ¿qué pudimos encontrar? Bueno, para el níquel pudimos encontrar algo interesante. Y ustedes pueden apreciar acá en la figura que desde los 750 hasta los 900 grados, la conversión de naftaleno fue aproximadamente el 100%. Y sin embargo, la conversión de benceno fue un poco menor. Y esto también está reportado en la literatura, porque el benceno resulta ser más difícil de convertir catalíticamente que el naftaleno. Es una molécula más estable en este caso. Y un aspecto también muy interesante acá es que, como ustedes pueden apreciar, a los 700 grados encontramos una pérdida de actividad.
Y uno podría asociar esto, bueno, la pérdida de actividad podría estar porque se depone carbón y a esta temperatura es imposible removerlo. Sin embargo, cuando nosotros volvemos a elevar la temperatura de reacción a 900 grados durante el ciclo catalítico, que duró alrededor de 20 horas, vimos que el catalizador repuso su actividad. Por tanto, esto es un efecto que se lo atribuimos directamente a la temperatura como un efecto cinético. Tuvimos un comportamiento similar en el cobalto con diferentes, digamos, niveles de conversión, fundamentalmente a estas temperaturas inferiores, que obviamente es cuando uno más puede ver el efecto de los catalizadores, y esto se lo atribuimos básicamente a diferencias en las energías de activación aparente. Es por ello que en un segundo paso en esta investigación hicimos una deducción cinética simple, aproximando la cinética de conversión a una cinética de primer orden, y para ello encontramos que evidentemente teníamos diferencias en las energías de activación cuando, se pueden apreciar acá, en el caso del cobalto para cada uno de los dos alquitranes, y en el caso del níquel en la parte superior, y esto ocurría cuando ocupábamos metales de diferente naturaleza. Ahora, los valores de energía de activación que tuvimos están en línea o en el mismo nivel de lo reportado en la literatura, sobre todo para estos dos alquitranes que se han reportado bastante ampliamente en la literatura, y de hecho propusimos un mecanismo, lo cual fue un atrevimiento, tengo que decirlo, porque esto de hacer una propuesta concisa de este mecanismo requiere estudios más profundos, posteriores, pero basado en los resultados que tuvimos y en los reportes de la literatura, propusimos un mecanismo donde podría estar implicada la formación de hollín en el proceso, el cual podría limitar incluso la actividad catalítica. Ese paso todavía no lo pudimos verificar en esta investigación, es algo que después intentamos hacer con otros estudios, y hasta aquí lo que pudimos encontrar es que los catalizadores eran activos para remover alquitranes cuando estos estaban en gases modelo. La actividad para remover naftaleno y benceno era muy alta, podíamos llegar al 100% de conversión, lo cual es deseable en los gases de gasificación para llegar a los límites que se necesitan para operar cualquier dispositivo a la salida del gasificador, ya sea un motor de combustión o incluso ir más allá a procesos de síntesis siguiendo Fischer-Tropsch, por ejemplo. Por tanto, en esta parte quedamos, digamos, satisfechos de los resultados del catalizador. ¿Por qué? Porque fue estable durante 20 horas de ensayo. Encontramos que el níquel tenía más actividad, aunque el cobalto no podíamos descartar su actividad porque fue también relativamente alta. Podría inferirse la formación de precursores de hollín, sobre todo a menores temperaturas, y el gas en las condiciones de reacción podría, el hidrógeno, incluso contribuir a la eliminación de este hollín que se forma, y además a mantener el catalizador en su fase metálica, que es un desafío también. Sabiendo esto, nos tomamos el desafío de hacer la investigación con gases reales en la última etapa de la investigación. Para ello, nosotros construimos una planta a escala de laboratorio para desarrollar la gasificación de biomasa. Tengo que decir que esto fue un aspecto muy desafiante, un aspecto en el cual contribuyeron varios proyectos y varias personas con mucha experiencia en el tema de armar sistemas experimentales, y lo más desafiante fue mantener la composición del gas en el nivel de los gases de gasificación. Muy brevemente, esta planta contaba con una tolva de alimentación, el reactor de gasificación, un filtro a alta temperatura y posteriormente 2 lechos catalíticos para hacer nuestros ensayos, porque hicimos ensayos en lechos paralelos, acá solo presento el lecho simple, un sistema para el muestreo de los alquitranes siguiendo el TAR protocol que está reportado en la literatura, y posteriormente, bueno, acá no aparece, pero esto va dirigido con una bomba de vacío a un analizador de gases que permite analizar monóxido, dióxido de carbono, hidrógeno, oxígeno, y da en directo la lectura del poder calorífico del gas. El gasificador, usted puede, acá se aprecia su diseño, tiene una zona restringida. Nosotros lo hicimos basándonos en la literatura y tratando sobre todo de generar un gas de gasificación cuyos niveles de alquitranes nos permitiera asemejar a un gas real de gasificación, para poder entonces predecir que los catalizadores se comportaban en condiciones cuasi reales de manera adecuada y que podíamos extrapolarlo a un gas en condiciones de operación real. Cada ensayo o cada ciclo nos tomó alrededor de 36 horas, estabilizar, limpiar el sistema, ponerlo a punto y tomar las mediciones catalíticas.
Acá traigo solamente una figura que consideré interesante porque es muy representativa, donde primeramente quiero explicarle cómo hacíamos el ensayo. Gasificábamos y mandábamos por una línea que no pasaba por los reactores de catalíticos directo al analizador de gases. Y son los puntos que acá se denominan blancos. ¿Cierto? En el blanco ustedes pueden ver en azul, por ejemplo, el dióxido de carbono y acá abajo el hidrógeno, en verde, ¿verdad? Y después de esto, que estábamos en una zona estable, hacíamos un switch y cambiábamos el gas a comenzar a pasar por los reactores catalíticos y veíamos inmediatamente un efecto. La reacción acá la hacemos a 700 grados Celsius y la segunda etapa a 800 grados Celsius. En continuo. Vean cómo la composición del gas cambia y este cambio en la composición del gas se condice directamente a la ocurrencia de reacciones de reformado, donde se generan mayores niveles de monóxido de carbono y de hidrógeno. Por tanto, esto es una medida indirecta de que el catalizador estaba haciendo su trabajo. Ahora, ¿qué otro aspecto importante? Cuando nosotros medíamos los alquitranes, antes, estos son los alquitranes en blanco, antes de la prueba catalítica, pudimos verificar que la cantidad de naftaleno y benceno eran representativas de un gas real, por tanto, los efectos que viéramos en el catalizador eran representativos de lo que podría ocurrir en condiciones reales. Esa similitud nos permitía llegar a esa conclusión. Debo decir que acá no lo presento, que nosotros pesamos antes y después los catalizadores con el objetivo de verificar si había una pérdida en peso, si se gasificaban también por la alta temperatura a la que estaban, y verificamos que las pérdidas de peso no eran importantes en los catalizadores, por tanto, desechamos que se fuera a desactivar por su desaparición durante el proceso de reacción. Otro de los aspectos que verificamos era que en los pellets las partículas también se dispersaran de manera homogénea, que tuvieran un tamaño similar, lo cual pudimos verificar. Pudimos encontrar que la actividad catalítica, sobre todo a 800 grados, era alta. Eso permitía reducir la cantidad de alquitranes a los niveles requeridos, por lo menos, como ustedes pueden ver, apreciar acá, por debajo de 10 y 20 ppm, lo cual es adecuado totalmente para alimentar a un motor de combustión interna sin ningún tipo de riesgo. De hecho, si lográramos mejorar estos niveles, digamos un poco más, menos de 5 miligramos por metro cúbico normal, nosotros podríamos incluso ocupar este gas en condiciones de síntesis, con aplicaciones de síntesis o en aplicaciones de celdas combustibles, que es algo que se persigue en el momento. Pudimos obtener, ya le digo, conversiones del 100%, incluso en el cobalto obtuvimos exactamente un comportamiento similar al de los gases modelo, tuvo menor actividad en este caso, pero cumplimos el objetivo que era reducir la concentración de alquitranes a menos de 50 ppm. El poder calorífico del gas está en el orden de un gas de gasificación típico y la relación de síntesis de hidrógeno monóxido también. Bueno, finalmente debo decir que diseñamos para nuestro beneplácito y consideramos por ello que fue un proyecto exitoso, nuevos materiales activos, materiales que son ligeros, lo cual no es menos importante por si uno persigue moverse a una aplicación móvil, lo cual todavía no está en el mercado establecido. El hecho de ocupar materiales ligeros es muy relevante. Se requiere obviamente más experimentación, llevar a esto a una mayor escala. Esto es un proceso, lo que hicimos fue probar un concepto. Ahora esto lleva a otras etapas de investigación. Y obviamente nosotros estamos muy satisfechos con los resultados que obtuvimos, por eso, bueno, pues decidimos esta pequeña parte compartirla con la audiencia y con los demás colegas que trabajamos en la red Revivir. Esta investigación yo simplemente la estoy comunicando, es parte de un trabajo hecho por un grupo grande de investigadores, varios investigadores postdoctorales, algunos de ellos están acá. También tengo que destacar que los dolores de cabeza más grandes en la investigación, quienes los resolvieron, fueron nuestros estudiantes de pregrado. Tengo que destacar a 2 de ellos que tuvieron una activa participación durante este proyecto y otros relacionados con la temática. Y bueno, eso es todo lo que tenía para compartirles. Sé que seguramente tienen algunas preguntas. Yo, en aras del tiempo, me voy a comunicar con los organizadores del evento para resolver sus preguntas posteriores. Las voy a responder todas, se lo aseguro, a su correo electrónico, que seguro van a quedar recogidos acá
en la sesión. Por ahora me despido, espero que tengan buena tarde, que se mantengan bioseguros con esta pandemia mundial que estamos viviendo y doy por concluida la sesión del webinario. Muchas gracias por su participación.